Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Santo Espíritu para que juntos abramos su santa palabra para conocer lo que es verdad y ser establecidos en esa verdad para ser afirmados en el reino de los cielos, que es el plan y el propósito de Dios en esta hora de crisis intensa en el planeta Tierra. Así que una bienvenida para todos, y estamos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de las almas. Hemos estado estudiando entonces acerca de lo que tiene que ver con la historia del comportamiento de la humanidad con relación a la santa y eterna ley de Dios. Hoy vamos a hablar, siguiendo la secuencia, a hablar de eso, que en el tiempo de angustia para unos será angustia y para otros será plagas, para unos será presión psicológica y para otros será sufrimiento físico, psicológico y total. 2 clases de personas solamente nos dice el Señor que hay en este planeta. Hay solo 2 clases de personas, y eso es lo que vamos a estudiar. Así que por todo eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el 4º mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el 7º día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar
al único Dios vivo y eterno. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, en la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Para pensar, 500 años después del Señor Jesús haber dicho allá en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, cuando él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. 500 años después, en el 538, esto lo dijo el Señor Jesús en el año 31 de nuestra era, lo dijo el Señor Jesús. Y 500 años después, el sistema romano papal dijo: el sábado no es el día del Señor, yo ordeno que es el domingo. 500 años después, el sistema romano papal pervirtió, adulteró, dividió, anuló la santa y eterna ley de Dios. Y detrás de ellos se vinieron estos que dicen ser pastores cristianos y evangélicos, enseñando doctrinas de demonios. Dizque a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando el Señor Jesús murió allá en el Calvario, la ley quedó abrogada. El mismo sermón que Satanás le predicó a Eva allá en el Edén, cuando le dijo: desobedece a Dios y nada te va a pasar. Es el mismo sermón que truena desde esos sagrados púlpitos cuando le dicen a la gente: cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Eso se llama populismo. Eso es el sermón popular diseñado para la pobre y miserable naturaleza humana. Eso es lo que la gente quiere oír. Eso es lo que el mundo quiere que le digan: que hay desenfreno, que goce la vida, que disfrútela, que no hay barreras morales, no hay ninguna código que pueda decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Goza, disfruta la vida. Eso es lo que enseñan esas iglesias y esos pastores. Así que el sábado es el verdadero día del Señor. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un cuarto mandamiento eterno: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. El sábado es para Él, es tiempo de Él. No es tiempo para nosotros irnos de paseo, de juerga, de fútbol, de balneario. No, queridos amigos, el sábado le pertenece, ese tiempo es a Dios. Él estableció en el sábado un templo de tiempo para que en él el hombre, la creación, la corona de la creación, se encuentre con su Creador. Comunión sin velo en el día sábado. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y el sábado será la piedra de toque de fidelidad y de lealtad a Dios. Es el punto que será controversial en la historia de la humanidad. Eso es lo que el Señor nos dice. Mire, así como los antidiluvianos no fueron probados en la obediencia a todos los mandamientos, sino solamente en creer y aceptar un solo mensaje, de la misma manera va a ser ahora. No es la aceptación de todos los mandamientos, no, un solo mandamiento será suficiente para probar a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la humanidad
cuando llegue, queridos amigos, el sábado a convertirse en la piedra de toque de fidelidad y de lealtad a Dios. Un solo mandamiento. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que el conflicto que se inició en el cielo, que estalló en el cielo con la rebelión de Lucifer, es y fue sobre la adoración. El conflicto aquí en este planeta ha sido, es y será hasta el último día por la adoración. Así que el mundo será probado en la adoración. ¿A quién se adorará? El diablo estableció e impuso a través de su vicegerente, el Papa, el día que él creó, el domingo, para el culto y adoración. Y, queridos amigos, el sábado del cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Así que el mundo va a ser probado es solamente en un mandamiento, el mandamiento de la lealtad, o a Cristo o a Satanás. Así que Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, gratis te envío la historia profética. El conflicto de los siglos contiene la historia profética desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está contado todo lo que ha ocurrido desde el año 70 hasta pasando por todo eso. ¿De dónde vino el papado? ¿Quién fue el que instituyó el papado? ¿Cómo fue eso de la Revolución Francesa? ¿Qué significado tiene eso en la historia de la humanidad? El surgimiento del papado por allá en el año de 538 de nuestra era y toda esa revolución que ha habido en el planeta Tierra, aquí está. Y hasta el último día, todo esto que hemos estado estudiando, tiempo de angustia, esto que estamos viviendo, aquí está ya dicho y declarado en el capítulo 37. Allí va la historia profética, aquí está. Y viene lo que sigue. Este libro tiene 43 capítulos y vamos en el 37. Es decir, faltarían 5 capítulos para terminar la historia de la humanidad. Pero quiero decirles que solo 2 o 3 capítulos de lo que hay aquí tienen que ver realmente con todo lo que es la historia final de la humanidad. Los otros capítulos tienen que ver ya es con la desolación de la tierra, los 1000 años de la tierra sola y la destrucción de los impíos y el fin del conflicto, que así se llama el último capítulo, el fin del conflicto. Así que gratis te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. No puede perderse usted leer con sus propios ojos, con los niños, con los jóvenes, el relato de cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día terrible y espantoso como lo muestra el profeta Sofonías. Día terrible y espantoso. 24 horas durará el acontecimiento más grande que jamás vio ni oyó la humanidad. Gratis te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Así que hay solo 2 clases en el mundo, 2 clases de personas en el planeta Tierra. Podríamos decir, como lo retrata la misma Escritura, los santos y los impíos, los buenos y los malos, los que son y los que no son, los que sirven a Dios y los que no le sirven. Eso es la manera como el Señor nos lo muestra, nos lo revela, los fieles y los desleales. Eso es la manera como el Señor nos enseña lo que es y ha sido la historia y será la historia de la humanidad. Así que solo ha habido, hay y habrá solo 2 clases de personas, los que sirven a Dios y los que no
le sirven. Eso es lo que nos muestra el Señor en su revelación y en su palabra. Miremos eso aquí, que este texto es de actualidad en la historia de la humanidad, aquí en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 8. Miren este relato que el Señor nos habla de esas dos clases de personas para que vayamos a dónde se originó ese principio de que solo hay dos clases de personas. Aquí nos dice el Señor, dice, vamos a coger la historia por lo que estamos viviendo para ir a cómo se originó. Dice el capítulo 3, versículo 13 de Malaquías, dice el Señor, esto es lo que se está viviendo en el planeta Tierra. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Eso es lo que estamos viendo nosotros en el planeta Tierra, queridos amigos, los hombres, las mujeres. Cuando digo hombres es como la Biblia nos lo presenta de manera genérica. Cuando la Biblia nos habla de hombres, nos está hablando es de tanto de hombres como de mujeres, solo de hombres y mujeres. Lo demás, todo lo demás es perversión y es sodomía. Eso es lo que nos revela el Señor en su palabra. Así que nos dice el Señor que las palabras contra Él han sido violentas. Todo lo que oímos nosotros hablar en el mundo es violencia contra Dios, es la manera de los hombres haberse independizado de Dios y creer ellos que pueden y que son realmente los dominadores de todo en esta tierra y que el hombre es el que traza su propio destino y que el hombre es el que se decide su vida y que el hombre es el que se da realmente todo lo que él quiere y que el hombre puede hacer y deshacer con todo aquí en este planeta y aún con su misma vida disponer de ella como él quiere y decir qué es y qué no es. Pero el Señor nos dice que estamos muy equivocados y que eso es hablar violencia contra mí, dice el Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, los hombres piensan que no estamos haciendo absolutamente nada contra Dios, pero vemos nosotros en nuestros actos, nuestras palabras, nuestra rebelión, la manera como el hombre está devastando la creación de Dios, la manera como el hombre está autodegradándose, la manera alevosa contra la vida, el desnaturalizar y el desvirtuar todos los principios de Dios, todo el orden establecido por el cielo. Esa es la manera de hacer violencia contra el cielo. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, dice el Señor, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Eso es lo que dice el mundo. Alguien dice, yo voy a una iglesia y todo el mundo dice, usted se enloqueció, le lavaron el cerebro, no, yo hay que vivir la vida, yo no mato, yo no robo, yo trato de vivir la vida. Eso se llama justicia propia y eso es lo que dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. ¿Qué aprovecha, dice el mundo, que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha que guardemos las leyes? No nos aprovecha para nada porque la vida hay que gozarla, hay que vivir, es en desenfreno, es hacer lo que los ojos pidan, hay que disfrutar de todo lo que venga a mano, todo es lícito. En otras palabras, lo que el hombre quiere vivir es en eso que llaman el hedonismo, en donde la vida es placer y todo es placer. Eso es lo que el diablo le ha metido a la gente, al mundo, en sus mentes. Disfruten la vida, gocen la vida, no hay que preocuparse, vivan la vida como quieran. Finalmente el cielo es de ustedes. Eso es lo que enseña el espiritismo, eso es lo que enseña Satanás. Y nos sigue diciendo el Señor, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mire, eso es lo que estamos viendo nosotros en el planeta Tierra. Nosotros en el planeta Tierra lo que estamos viendo es cómo los soberbios, cómo los impíos, cómo los criminales
son prosperados. Ustedes oyen, por ejemplo, los corruptos, políticos corruptos, cómo se roban montañas de dinero, miles y miles de millones y hasta billones de dólares, de pesos, se roban y quedan impunes, como ocurre, por ejemplo, aquí en Colombia, que se roban cualquier cantidad de dinero y después van a la justicia a decirles: señora justicia, mire, vamos nosotros a decir cómo nos robamos ese dinero, vamos a devolver un poquito, vamos nosotros a decir quiénes nos ayudaron a robar, pero ustedes nos declaran a nosotros inmunes, no vamos a ir a ninguna cárcel por haber hecho ese acuerdo de ayuda y de denunciar y de devolver lo que nosotros podamos y queramos devolver. Eso es lo que dice aquí: les va bien, todo el pueblo, la nación, viendo y oyendo todas esas cosas y diciendo: el bien no paga, hacer bien no es negocio, hay que también nosotros meternos en el mismo cuento. Eso es lo que escrito está aquí. Dice la gente, dice el mundo: ah, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Robaron, mataron, asesinaron, cometieron toda clase de crímenes y miren, la ley los absuelve, no les pasa absolutamente nada. Eso es lo que piensa y dice el mundo. Eso es una clase de gente, estamos hablando de una clase de gente. Ahora nos dice el Señor aquí que ese es el pensamiento de la gente, pero nos dice el Señor acá en el libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 11. Oiga lo que nos dice el Señor allá. ¿Qué dice esta generación? No, pues miren, la ley: roban, matan, asesinan, hacen y cometen toda clase de cosas, son corruptos, se dejan sobornar, se dejan extorsionar, no les pasa absolutamente nada. ¿Qué nos vamos a poner nosotros a temer a Dios? ¿Qué nos vamos a temer nosotros a andar todos carilavados con Dios? ¿Qué nos vamos a tener a meter nosotros a iglesias? ¿Qué nos vamos a meter nosotros a creer en Dios? ¿Cuál Dios, ni qué cuento, ni qué justicia, ni qué fin del mundo, ni qué nada? Ahí es que gozar la vida. Eso es lo que piensa el mundo. Pero oiga lo que nos dice la gente. Viendo la gente que los criminales se salen con la suya, viendo la gente que los asesinos quedan impunes, viendo a los gobiernos cómo los complacen, cómo los compadecen, cómo justifican a los criminales, la gente se va desilusionando, se va decepcionando de los poderes que rigen, entre comillas, la moral y la justicia de la tierra. Pero oiga lo que dice el Señor en Eclesiastés capítulo 8 versículo 11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, por cuanto en el momento que la gente comete el crimen no se ejecuta la sentencia, como antes había, que el que blasfemaba a Dios lo apedreaban, que el que cometía adulterio lo apedreaban, que el que violaba la ley lo apedreaban, que el que ofendía a Dios lo apedreaban, que el que cometía asesinato lo mataban también a él. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eso es lo que vemos nosotros. Como no se le toca el pellejo al criminal, entonces, queridos amigos, el criminal se envalentona. El criminal, queridos amigos, coge vuelo. El criminal dice: ser criminal paga. Eso es un gran negocio. Y como decía alguien, si se acaban los ladrones, entonces ¿quién va a robar? Y dice aquí en el capítulo 8, versículo 12: aunque el pecador haga mal 100 veces, como vemos nosotros aquí en Colombia, que hay ladrones que han cometido, hombres que han cometido cualquier cantidad de crímenes, cualquier cantidad de asesinatos y de robos y de cosas, pero los declaran porque es chiquito. Dicen que todo delito, hay delito chiquito, todos son chiquitos los delitos aquí en Colombia, y hay un millón de maneras de salirse los ladrones con la de ellos, porque hay un sistema de justicia que se llama el sistema de absolución, el sistema de impunidad de justicia. Entonces, aunque los pecadores hagan, dice el Señor, mal 100 veces y prolongue sus días
con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Mira, ahí están dos clases de personas, las que están actuando por fuera de la ley de Dios y dicen, no, Dios no nos ha hecho nada. Gente con 50 y casi 60 anotaciones por toda cantidad de delitos se han cometido y andan en la calle tranquilos, para ellos no hay cárcel, para ellos no hay pena de muerte, pero ellos sí le imponen la pena de muerte a usted y a mí, nos han impuesto la pena de muerte. Así el artículo 11 de la Constitución de esta nación diga que no se aplicará la pena de muerte. Aquí, por lo menos en Colombia, sí hay pena de muerte. Aquí se aplica la pena de muerte por parte de los criminales, a usted y a mí, por quitarnos unas chancletas, por quitarnos un celular, por quitarnos 2 pesos, por quitarnos cualquier pedazo de cosa que llevemos, una camiseta o lo que sea, nos aplican la pena de muerte. Eso es lo que nosotros vemos aquí, pero el Señor dice que porque no les pasa nada, mataron, me matan a mí por quitarme un celular o algo, no pasa absolutamente nada, todo queda en averiguación, yo paso a ser simplemente un número más en la estadística del crimen de este país, y los criminales se van felices, entonces muchos de ellos, a darle gracias a María por haberles dado buena puntería, van a darle gracias a la Virgen María por haberles dado buena puntería, y van a decirle al cura, Padre, perdóname porque acabé de matar un hombre, y el cura le va a decir, yo te absuelvo, rece 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías, y vaya y échele una limosnita al tarro de la Virgen, y ya con eso quedó arreglado el problema, y entonces el asesino sale limpio, listo, como se dice el dicho, el que peca y reza empata, y tiene licencia para seguir pecando. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Hablábamos de la confesión al cura, ¿no? Que lo que hacen los criminales con el cura es hacerlo a él partícipe de su crimen, cómplice de su crimen, compinche de sus delitos. Eso es lo que hace el criminal y el pecador con el cura, porque él no tiene ni poder ni autoridad, ni absolutamente ninguna cosa que hacer para absolver y limpiar del pecado, porque el único que perdona es Dios y el único que absuelve es Dios. Y, queridos amigos, Él dice cómo perdonar los pecados, y dice que Él perdona, pero nosotros tenemos que abandonar las prácticas que tengamos. Entonces nos sigue diciendo aquí Eclesiastés. Oiga lo que nos dice Eclesiastés, porque el criminal, uno que se envalentona y sigue su rumbo feliz, cogiendo cada vez más fuerza, cometiendo crímenes más avezadamente, cada vez más experto en el crimen, un profesional en muerte. Y otro, entonces dice el Señor, que aunque haga mal 100 veces y prolongue sus días, viva muchos años, con todo, yo también sé, dice el sabio Salomón, que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, a eso le irá bien, y que no le irá bien al impío. ¿Quién es el impío? Ya hemos dicho nosotros que el impío es el transgresor de la ley, el pecador, el impío es el malo, el impío es el criminal, el impío es el desobediente, el impío es el infractor, el malvado, el transgresor, el rebelde, el vil, el maligno, el anomos, es decir, que quiere estar sin ley, el pervertido, el hacedor de maldad, el malhechor, el delincuente, el inicuo. Todas esas son palabras sinónimas. Así que nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra que no le va a ir bien al impío, ni tampoco le serán prolongados los días. Cuando habla de que no le serán prolongados los días al impío, al rebelde, al pecador, quiere decir que no verá la vida eterna. Eso es lo que nos dice el Señor, no verá la vida eterna. Será quemado y destruido como también
hemos nosotros hablado sobre el tema de para dónde irán los impíos. Así que nos sigue diciendo aquí, no serán prolongados los días, que son como sombra, es decir, pasarán como nada, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Dos clases de personas entonces hay en el planeta Tierra, los que temen a Dios y los que no temen delante de la presencia de Dios. Esas son las dos clases de personas. ¿Y cómo se inició entonces esto de las dos clases de personas en esta tierra, queridos amigos? El Señor nos habla de dos personas allá en el Génesis, de Caín y de Abel. Caín y Abel, que representan a dos clases de personas en esta tierra y en este mundo. Ustedes saben que Caín era agricultor, era el mayor, y Abel era pastor. Y a ellos dos, como para darnos a nosotros una ilustración de lo que sería nuestra experiencia después de la caída de Adán en el pecado, que tendría ya que hacer una expiación o purificación de su pecado, de su maldad, a través de matar un corderito, porque ese fue el sistema que Dios estableció de ritos y ceremonias. Ya les conté el otro día que fue el sistema que Dios se inventó para Él poder manejar y tratar ese asunto terrible, espantoso y aborrecible llamado pecado, y también para Dios poder acercarse a ti, a mí como pecadores, para Él poder acercarse a esta humanidad pecadora sin que usted ni yo perezcamos. Venir Cristo, Dios, acercarse al hombre y no destruirlo con su presencia. Entonces para eso Él se inventó ese sistema de ritos y ceremonia a través del santuario, en donde allí en el atrio se confesaba sobre la cabecita del corderito, que tenía que ser primogénito, el primer cordero nacido de esa oveja, era el primer nacido de esa oveja, era el primogénito. Todos los primogénitos que nacieran se apartaban para el servicio de la expiación de los pecados. Eso simbolizaba a Cristo como el Hijo unigénito de Cristo, porque ese corderito iba a ser un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que vendría a expiar el pecado eternamente y para siempre suyo y mío y de toda la humanidad. Entonces, el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que a través de ese corderito que se llevaba allí al atrio, donde estaba el altar del sacrificio, se colocaba las manos el pecador y las confesaba su pecado sobre la cabeza de ese cordero. Mire, no se hacía a la oreja del sacerdote común, ni tampoco a la oreja del sumo sacerdote en Israel. La gente, como no lee la Biblia, entonces el papado trajo todo el sacerdocio pagano, todo el sacerdocio de Roma, de todo el paganismo romano, todo el paganismo de la religión de misterio, y eso se lo estableció al mundo, y la gente ha creído en eso y ha ido corriendo a contarle lo más íntimo de su alma a la oreja de un hombre, que así se hacía en el paganismo, así se hacía en Roma, a confesarle allá al sumo pontífice, al sacerdote de Baal, al sacerdote de Mitra, le confesaba a la gente los pecados, las culpas o lo que ellos consideraban pecado, porque pecado es transgresión de la ley. Simple y llanamente eso es pecado, eso es transgresión, sus malas cosas, como la gente lo quiera llamar, pero no sus pecados, porque pecado es transgresión de la ley, y ellos no tenían ley, ellos son sin ley. El papado no tiene ley, el papado no enseña ley, enseña unos mandamientos que son sus propios mandamientos, pero no son los mandamientos de la santa y eterna ley de Dios. Así que ese corderito se confesaba sobre él los pecados, y el mismo pecador degollaba al corderito, y entonces el sacerdote tomaba la sangre que simbolizaba que allí iban los pecados confesados, y llevaba esa sangre, mis pecados, los llevaba allá, adentro del santuario. Entonces en ese santuario esa sangre cogía el sacerdote todos los días, eso se hacía todos los días, el sacerdote, y asperjaba con este dedo de acusar
7 veces con esa sangre allá para llevar mi pecado. Yo ofrecía a Dios, yo le pedía a Dios yo creía en el mensaje de un redentor, de un salvador simbolizado en ese corderito, y mi pecado era remitido allá a través de la sangre, era llevado mi pecado. Así que yo no tenía que entrar allá, porque allá yo no podía entrar, porque eso había una clase sacerdotal especial para hacer ese trabajo, y además de eso había otro departamento más adentro en donde solamente una sola persona, una sola vez al año podía entrar. Entonces, esa era la manera como Dios me perdonaba mis pecados, y esa era la manera como mi pecado iba a la presencia de Dios sin que yo pudiera sufrir la muerte por la presencia de la gloria de Dios que se derramaba sobre, por ejemplo, allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, de esa manera, con el Cordero, fue que desde allá, desde los tiempos de Adán, y aquí con los personajes que les estoy hablando de Caín y Abel, se hizo. Entonces se hacía y se debía hacer hasta el último día, y aún ahora se sigue haciendo, pero ya confesamos nuestros pecados es directamente a Cristo, quien es el verdadero portador de mis pecados. Ya hablamos también que no debemos confesarle pecados a ningún hombre, a ningún cura, a ningún sacerdote, a ningún pastor, a ningún muftí, a ningún iluminado. Solo a Cristo. Él es el único conducto regular del cielo para oír y perdonar nuestros pecados. Así que el Señor le exigió a Caín, a Abel, a Adán, a Eva y a sus descendientes. Aquí estaban prácticamente ellos dos solos. Entonces encontramos nosotros que Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. El Señor le requirió entonces la muerte de los primogénitos del rebaño, símbolo del Redentor prometido, porque les dijo el Señor que sin sangre no podría haber remisión de los pecados, como escrito está ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 20 al 22. Ahí nos habla el Señor de que sin sangre no podía haber remisión de los pecados, por lo que les acabo de explicar. Yo podía ir con mis pecados hasta Dios solo por la sangre que simbolizaba la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor le exigió estas sacrificio, porque ese sacrificio induciría a recordar siempre su pecado y al Redentor venidero. O sea, siempre que se hiciera ese sacrificio, nos estaba diciendo que lo hacemos, este sacrificio, por mis pecados, y esto se hace para nosotros recordar al Redentor venidero, que habría de ser el gran sacrificio realizado en favor del hombre. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y eso es lo que enseña el Antiguo Testamento a través de toda su historia hasta 4000 años después de la creación, cuando Cristo viene y muere en la cruz, Él ya como el Cordero de Dios que quita para siempre y eternamente el pecado del mundo. Eso es lo que nos enseña el Señor en su revelación y en su palabra, y que lo podemos entender. Hasta los niños lo entendían, porque desde antes de nacer ya los niños oían todo lo que tenía que ver con su destino eterno y su salvación. Así que siempre se iba a recordar el pecado y a ese Redentor venidero, que habría de ser el gran sacrificio realizado en favor tuyo, mío, nuestro. Así que Caín simplemente tomó de la tierra los mejores frutos que él vio, lo más lindo, ¿no? Yo llevo esto, que es lo más lindo, yo no me voy a complicar la vida, yo hago como yo puedo y quiero, no hago la voluntad de Dios. Entonces simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. Miren, hay cualquier cantidad de personas en este planeta y en esta tierra que están viviendo de la misma manera como lo hizo Caín.
¿sí? Justicia propia. Ellos mismos están siendo sus propios salvadores. Yo me salvo a mi manera. Oigo mucha gente que dice, yo no mato, yo no robo, yo no le quito nada a nadie, así que yo no necesito de Dios, yo no necesito de nada, yo no necesito de nadie. Esa es una clase de personas simbolizada en Caín, queridos amigos. Todos aquí necesitamos de Cristo, necesitamos de su salvación, de su sangre expiatoria, de que nos limpien de nuestros pecados, de la transgresión de su ley. Abel, en cambio, trajo los mejores, trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores como Dios lo había ordenado, y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero, y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Entonces, cuando el Señor aceptó la ofrenda de Abel, nos dice el relato histórico en el espíritu de la profecía, que una luz descendió del cielo y consumió el sacrificio que había ofrecido, la ofrenda que había ofrecido Abel, y que no prestó ninguna atención a la de Caín. Entonces dice el Señor que Caín se enojó, sintió rabia de su hermano porque se había sido aceptado a él, y que lo suyo, que era también bueno y bonito, no había sido aceptado. Pero, queridos amigos, justificarnos en la fe es eso precisamente, hacer lo que Dios manda y no precisamente lo que Él no ha ordenado. Y esa es la manera como el mundo quiere vivir. El mundo quiere vivir es haciendo su propia voluntad, dándose la vida que ellos quieren, viviendo como ellos quieren, viviendo en anarquía moral, viviendo totalmente una vida de desenfreno, viviendo una vida de total intemperancia en todas las cosas, viviendo una vida, como dice aquí el que no roba es un tonto, y el que devuelve las cosas que se encontró por ahí, quiere tratar de ser honrado, es un bobo. Entonces, esa es la manera como el mundo vive, es una justicia propia. Nos dice entonces que Caín se llenó de celos, de rabia y de odio contra su hermano, y el Señor dice que le envió un ángel a decirle: hombre Caín, presente la ofrenda como Dios lo exige, haga como Dios manda, porque esa es la única manera que Él tiene para poderlo beneficiar a usted en su vida, para poderlo limpiar a usted de su pecado, para que usted pueda verdaderamente volver a ser como eran tus padres antes de la transgresión de la ley de Dios. Pero dice que Abel no aceptó el consejo del ángel que Dios le envió, y entonces nos dice que a partir de allí Caín y Abel representan dos clases de personas en esta tierra: los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Solo dos clases de personas. Caín, nos dice el Señor, que mató a su hermano, representa a los impíos, que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos, sentirían celos de los justos y los perseguirían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. Eso es lo que vemos nosotros. Por eso hay una ley natural que dice que los iguales se atraen. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, y es una cuestión natural. Ustedes ven, por ejemplo, en la electricidad cogemos dos polos negativos y los juntamos, no pasa absolutamente nada. Pero cogemos un polo positivo y un polo negativo y lo juntamos, hay una explosión, un corto, un incendio. Así que esa es, en el mundo espiritual es igual. Por eso yo me quedo maravillado, por ejemplo, donde se sienta un borracho a tomar alcohol, allí van llegando todos los borrachos. Y me pongo yo a mirar también cuando se para un hombre por allá en una esquina a fumar marihuana,
van llegándole también los que van a fumar con el marihuana, bazuco y todas estas cosas. Igualmente ocurre en todas las cosas en donde se practica el crimen y la maldad, pero también he visto que donde hay gente que ora, que canta alabanzas a Dios, también muchos van pasando, van oyendo y se van arrimando y van queriendo también participar de ese culto, de esa alabanza. Los iguales se atraen, esa es una ley natural. Así que los que son simbolizados por Caín, queridos amigos, esos se van atrayendo, y los que son simbolizados por Abel, esos también, queridos amigos, los iguales se atraen. Eso es una ley natural, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos dice el Señor a través de la historia que siempre han existido estas dos clases de personas, ¿sí? Entonces vemos nosotros que en el libro de Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, vamos a leer en Mateo capítulo 25 más bien, Mateo 25, Mateo 25, capítulo 25, versículo 1, oiga lo que nos dice el Señor en el capítulo 25, versículo 1. Oigan esto tan interesante, las dos clases de personas. Dice el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta es la única parábola de las 40 parábolas que el Señor Jesús enseñó, en donde el verbo ser se conjuga en futuro. Todas las demás parábolas, queridos amigos, comienzan diciendo es el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar, un hombre que tenía 100 ovejas, una mujer que tenía 10 monedas, en fin, las demás parábolas comienzan diciendo el reino de los cielos es. Aquí nos dice es el reino de los cielos será semejante, es decir, para hoy, para nuestros días, es lo que se está viviendo. 10 vírgenes. Ustedes saben que vírgenes son mujeres y mujeres simbolizan iglesias. Y ustedes saben que 10 simboliza todo, es decir, todas las iglesias. En el tiempo del fin, en el será de hoy, queridos amigos, dice el Señor, salieron a recibir al esposo. Todas las 10 mujeres, todo el mundo cristiano en esta tierra está esperando dizque la venida del Cristo, como todo el mundo es adventista que esperan la venida de su Mesías. Aquí nos dice entonces que todas las iglesias están esperando ¿a quién? Al esposo, están esperando a Cristo. Todas dicen ser cristianas y esperan a Cristo. Y dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Es decir, las 10 vírgenes están divididas en dos clases de personas. Unas personas que son insensatas y otras personas que son prudentes, nos dice el Señor. Pero eso no quiere decir que la mitad de las iglesias se van a perder y que la otra mitad de las iglesias se van a salvar. Eso no quiere decir que la mitad de la humanidad se va a salvar y que la mitad de la humanidad se va a perder. No, queridos amigos, es simplemente para simbolizarnos una clase de personas, que unas son, queridos amigos, prudentes y que las otras son insensatas. Y nos dice aquí el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahí nos está hablando de dos clases de personas, unas que son insensatas, descuidadas en su preparación espiritual, unas que dejan todo para última hora, una que realmente no le dan importancia a eso más de lo convencional en este mundo de maldad y de iniquidad, unas que van a la iglesia pero que entran con su lata de cerveza o con su cigarrillo en los dedos, unas que les da lo mismo vivir durante la semana como impíos y el domingo irse al culto a su iglesia, a la escuela dominical, allá a aparentar ser santos. Esa es una clase de personas, son
insensatos, es decir, no actúan con sensatez, es decir, no coincide lo que piensan con lo que hacen, no coinciden el pensamiento de ellas con su palabra, viven vidas de apariencia, como dice el Señor, son hipócritas, eso quiere decir vivir de apariencia. Aquí nos dice el Señor que esas insensatas tomaron aceite consigo. Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Aumentaron más. Estas prudentes son personas que verdaderamente están haciendo provisión, que viven pendientes de su vida espiritual, que verdaderamente están anhelando y deseando agradar a Dios, mas no agradarse a ellos mismos, ni tampoco agradar a la galería, al vulgo, al mundo. No viven pensando en lo que el mundo pueda darles o hacerles o aceptarles. No, viven es pendientes y pensando en cómo agradar a Dios. Y su objetivo en esta tierra se centra es en ver y sentir y recibir con agrado la venida del esposo, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, obran y llevan a cabo una preparación en sus vidas. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Y oiga lo que nos sigue diciendo en el versículo 5, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esa es la gran realidad de todo el mundo cristiano en esta hora de crisis intensas. Tenemos un mundo evangélico dormido, un mundo cristiano dormido. Eso es lo que vemos nosotros. ¿Cómo están dormidos, queridos amigos? Están dormidos en el sentido de que están espiritualmente muertos. Eso es lo que nos dice el Señor, porque la palabra durmieron allí, en el original griego, es la palabra koimitsu en griego. Koimitsu quiere decir durmieron, y esa palabra koimitsu quiere decir, queridos amigos, que viene de esa palabra koimitsu viene la palabra koimeterium, que quiere decir cementerio. Es decir, que la palabra koimeterium en griego quiere decir cementerio, pero también quiere decir dormitorio. Un cementerio en realidad es un dormitorio, y así lo presenta la Biblia. La Biblia nos dice que la muerte es un sueño, es decir, un cementerio es un dormitorio. Eso le está ocurriendo a los cristianos en esta hora, a esas dos clases de personas en esta crisis intensa, que están dormidos, dice el Señor, pero más que dormidos, en realidad lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra es que están muertos, espiritualmente están muertos, y si están muertos, entonces lo que en realidad necesitan antes que ser despertados es ser resucitados a una vida espiritual verdaderamente eficaz y verdaderamente agradable a Dios. Necesitamos ser resucitados, no despertados a una vida espiritual verdaderamente óptima, porque agrade a Dios, como escrito está allá en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mire lo que nos dice el Señor aquí de tremendo y de interesante. Nos llama a despertarnos y nos llama a, queridos amigos, levantarnos de los muertos. ¿Y nos alumbrará quién? Cristo. Dos clases de personas hay en este planeta y en esta tierra. Y vamos a seguir estudiando sobre este tema mañana a las 2 de la tarde. Dos clases de personas. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando el destino eterno en esta tierra? ¿A quién estamos nosotros esperando? ¿Qué espera la gente, queridos amigos? ¿Nosotros esperamos a Cristo o será Cristo el que nos está esperando a nosotros? ¿A quién está simbolizado en mí, Caín o Abel? ¿Quién quiero hacer mi propia voluntad o quiero agradar al mundo? Eso es lo que hacen las iglesias cristianas o evangélicas. Están haciendo su voluntad, están representando todas
a Caín, porque los representantes de Abel son los que hacen la voluntad de Dios y hacen lo que Él quiere que sea hecho. Quiero decirle, papá, mamá, gratis te lo envío para que lea con los niños y conozca toda esta historia. 2 clases de personas, así será partido el mundo. 2 clases de personas, los que son, los que no son, los que sirven y los que no sirven al cielo. Gratis te la envío para que lea con los niños, con los jóvenes. Papá, mamá, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado en paz. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre